Abran las puertas, señores y señoras, abran las puertas, que a un hombre vamos a interrogar. Edgardo Buscaglia, aquí en Perspectivas, en Rompeviento TV. Sí. Comenzamos. Interrogar. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Perspectivas aquí en Rompeviento TV. No está viendo mal, ahí de reojo alcanza usted a ver a Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana y académico por la Universidad de Columbia. Edgardo, nuevamente un gusto tenerte por acá, bienvenido. Placer estar contigo, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, gracias. Edgardo, tema de esta noche, quisiera abordar dos. Y un primero tiene que ver con Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos y México y todo lo que conlleva eso. En el último programa que tuvimos hablamos, todavía estaba el proceso electoral, no eran las elecciones, y insospechadamente para todos y para todas llegó la pesadilla llamada Donald Trump. Así es. Y los escenarios para México y para el mundo entero y para la propia gente de los Estados Unidos, pues está dando un vuelco espantoso. Quisiera yo iniciar, Edgardo, hablando sobre la población de los Estados Unidos. ¿Qué cambió para el pueblo de los Estados Unidos con la llegada de Donald Trump? Bueno, desde el punto de vista social, que es lo que tú me estás preguntando, Donald Trump no es una causal, es una consecuencia de un proceso de decadencia en las instituciones políticas, en la inversión social en educación, en la inversión social por muchas décadas. Desde los años 70 ha venido disminuyendo la inversión per cápita en educación pública. Ha venido disminuyendo la inversión per cápita en infraestructura social. El norteamericano está menos educado. Ya el norteamericano, desde que yo era chiquito, en los años 60, creciendo en California, era muy provinciano en su visión del planeta, ¿no? Es un país grande, continental, entonces el norteamericano nunca estuvo acostumbrado, el norteamericano promedio, pero la falta de inversión en educación pública, lo que conlleva también a educación cívica, que es un problema que también México tiene, que se dejó de invertir en educación cívica en México. Pero digamos que en Estados Unidos se dejó de invertir en educación cívica, con lo cual los norteamericanos perdieron conciencia social de sus derechos, de sus obligaciones, se fueron infantilizando, solicitando más y más y más bienes públicos y privados sin nada a cambio. Entonces, como producto de esa ausencia de inversión social, hubo un embrutecimiento, se fue embruteciendo el ciudadano americano promedio. Retrocedió a las épocas en donde de alguna manera la discriminación racial, la discriminación por motivaciones económicas se volvió la moneda corriente. Y en los últimos años eso fue lo que sucedió, especialmente con la llegada de Obama, porque Obama de alguna manera, no hay que olvidarse que llegó en una crisis sin precedentes en las últimas décadas, en donde bajo condiciones normales de temperatura y presión hubiese ganado el candidato republicano que se llamaba McCain, el senador McCain, hubiese ganado, estaba por encima de Obama en las encuestas, hasta que en septiembre comienzan a caer los bancos norteamericanos y los ahorros del norteamericano promedio se comienzan a diluir, desaparecen. Es ahí donde el norteamericano promedio no sabe para dónde agarrar. McCain, el candidato republicano, seguía proponiendo lo mismo que Bush, y llegó Obama como la única alternativa viable donde se proponía algo diferente, y los norteamericanos votaron por él. Pero Obama lamentablemente despertó en esa población más embrutecida norteamericana, despertó con su simple presencia afroamericana
los demonios racistas más encumbrados, despertó las reacciones xenófobas más extremas, y un poco Trump es consecuencia de toda esa desinversión social, de la llegada de Obama, donde Obama es más representativo del pueblo finlandés que del pueblo norteamericano. O sea, lo que duele decir es que Trump representa a la ciudadanía norteamericana mucho mejor que Obama. O sea, eso es durísimo, pero es así. Durísimo no lo dice nadie. Porque aún las personas que están marchando contra Trump, el blanquito que marcha contra Trump, y yo como minoría en Estados Unidos lo he sufrido, como minoría hispana, el blanquito benévolo, que cree que es muy progresista y que acepta racialmente a todo el mundo, es racista. Es maternalista o paternalista hacia los hispanos. Considera que tiene que ayudarlos porque él es superior. Ese racismo está encumbrado, está enraizado en la cultura norteamericana, aún de los que marchan contra Trump. Sin agarrar a todos a rajatabla. No, el promedio. Estamos hablando de promedios. Siempre hablamos de promedios. O sea, siempre hay santos, siempre hay Madres Teresa y Rasputines en todas las sociedades. Sí. Pero el promedio es así, es eso. Entonces hay que ver a Trump como una consecuencia más representativa del pueblo norteamericano que Obama. Obama no representaba, o sea, me representaba a mí Obama, pero no representaba el promedio norteamericano. No solo por su intelecto refinado, elaborado, sino por sus valores mismos. Esa visión social de Estados Unidos, por más que se lo quiera criticar porque bombardeaba, lo cierto es que este hombre, Obama, hizo lo imposible dentro de ese sistema maquiavélico en donde él estaba metido para cerrar Guantánamo, para irse de Irak, para irse de Afganistán. Intentó hacerlo, fracasó en gran medida, lo intentó hacer, intentó reformas migratorias para los estándares norteamericanos que son muy bajos. Y también deportó a muchos. Y deportó a cambio de que el Congreso le pase la reforma migratoria para que muchas personas que no poseen documentos puedan tener un camino hacia la ciudadanía. O sea, que el Congreso norteamericano le dijo, nosotros vamos a estar dispuestos a pasar tu reforma si tú comienzas a deportar. Él comenzó a deportar, pero después el Congreso norteamericano lo traicionó a través de todos estos extremistas que tú tienes ahí hoy apoyándolo a Trump. Entonces, Obama cumplió con su pacto, pero no lo cumplió el Congreso norteamericano. Eso es lo que no se sabe. O sea, que había un quid pro quo en esas deportaciones. Y bueno, lamentablemente ahora estamos ante un Trump que es representativo de una sociedad perdida, de una sociedad en decadencia, de una sociedad en vías de subdesarrollo. Estados Unidos es un país en vías de subdesarrollo desde hace muchos años. Basta mirar los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial para que esto no parezca opinología, que les gusta mucho a los intelectuales mexicanos opinar. Ve los indicadores del Banco Mundial, de la ONU, vas a ver que Estados Unidos está colapsando en todos los sectores, educación, judicial, público. Entonces es un país en vías de subdesarrollo en donde Trump es una consecuencia de un largo proceso de deterioro que... Sin embargo, en términos numéricos, ganó Hillary. Sí. En términos del colegio electoral, sí. no. 65 millones versus 62, sí, totalmente de acuerdo. Pero fíjate tú que, si bien eso es cierto, y lo va a seguir siendo, porque este hombre, a medida que comete todos estos atropellos que está cometiendo, muchos de esos 62 millones de personas que lo votaron van a comenzar a irse. Pero el problema de Trump no es solamente Trump, sino los trumpitos que están por abajo de Trump. El semillero que ha salido de movimientos políticos como el Tea Party. No sé cómo se traducirá al español eso. Sí, sí. El partido del té. Pero lo cierto es que hay todo un semillero de trumpitos, miles de ellos, en el sistema político norteamericano, que está siendo votado a cargos municipales, a cargos del Estado, que conllevan todo este proceso de deterioro. O sea, que no son gente a control remoto de Donald Trump, son gente que ha surgido de ese racismo, de ese espíritu xenófobo, y se ha adueñado de gobernaturas, de municipios,
Y de toda esa gente no te vas a deshacer, por más que se muera Trump, por más que desaparezca Trump, esa gente está ahí. O sea que el proceso de decadencia no llegó solo, ¿no? El proceso de decadencia política norteamericana va a continuar, a pesar de que va a existir una reacción del Poder Judicial que lo va a frenar a Trump 2 o 3 veces de cada 10 veces, lo va a frenar. Pero en la medida que eso suceda va a colocar a sus jueces, o sea, va a neutralizar el Poder Judicial, como lo está haciendo ahora con el decreto del Poder Ejecutivo, donde en estos días está sacando un segundo decreto para hacerle un bypass al Poder Judicial. El proceso de deterioro norteamericano es imposible de eludir, se está decayendo. Entonces, ante eso se tiene que ajustar México. Si tiene que ajustarse México ante un país en vías de subdesarrollo. Y eso me lleva a México. Espero que tenga sentido lo que te estoy diciendo para que se entienda bien. Estoy tratando de resumir... Bueno, te va a llover también, pero bueno... Estoy tratando de resumir 20 páginas en un párrafo, pero digamos que eso es un poco lo que yo veo a través del examen de lo sucedido y lo que va a suceder. Bueno, y ahorita antes de pasar a México, en lo que toca la política interna del gobierno de Trump hacia los migrantes, pero también ya hacia sindicatos, hacia organizaciones que defienden o trabajan con migrantes, empiezan a meter auditorías, que eso es algo que poco se sabe, pero que está empezando a golpear los talones, los tobillos de organismos o estructuras que le dan apoyo o cobijo, que le han defendido derechos a los trabajadores, a los migrantes. Trump se está yendo también sobre ellos y se está yendo sobre las políticas migratorias. ¿Qué hacer en el caso de la sociedad de los Estados Unidos frente a todo este tipo de tropelías y atropellos que está cometiendo el presidente Trump? Bueno, los mismos mecanismos que por muchos años se han puesto en funcionamiento a través de la ONU, a través de la Agencia de Migrantes de la ONU, a través de la Agencia de la ONU que se dedica a proteger los derechos de migrantes, los derechos laborales. La ONU tiene diferentes agencias que se encargan de promover el cumplimiento de convenciones que Estados Unidos, China y México han firmado, entre otros países, que especifican claramente los derechos laborales, los derechos de migrantes. Y esas convenciones se pusieron a funcionar desde hace mucho tiempo cuando se violaban los derechos laborales en China. Redes de sociedad civil desde China y desde diferentes países fueron llevando caso tras caso tras caso, cientos de miles de ellos, a estas agencias de la ONU, donde China fue demandada como Estado. Se generaron boicots, en muchos casos, contra productos fabricados en China, donde existía explotación laboral, violaciones a los derechos de minorías en China. Bueno, esos mismos mecanismos hay que ponerlos a funcionar contra Estados Unidos. Básicamente, o sea, tiene que activarse una política de reacción de los órganos internacionales, no solamente de los regionales. La OEA es un cero a la izquierda en este tema. Es más una presencia discursiva la OEA que operativa, pero la ONU sí tiene más dientes, tiene capacidad de generarle un costo alto a Estados Unidos, por más que sea miembro del Consejo de Seguridad, como lo era China también, tiene poder de veto, pero se le puede generar un costo muy importante a través de las agencias de la ONU. Pero para eso hay que poner a funcionar una red internacional de organizaciones de sociedad civil que hoy se está formando, tengo entendido, pero se tiene que operativizar muchísimo más para llevar en piloto automático cada uno de los casos de migrantes, de personas sin documentación en Estados Unidos cuyos derechos están siendo derechos de todo tipo, desde abuso de la fuerza policial, abuso de la fuerza militar, porque Trump está militarizando la política migratoria, como lo estaba haciendo México, o sea que se van a dar la mano pronto. O sea, los países en vías de subdesarrollo se cruzan y se dan la mano también. Entonces todos esos casos hay que llevarlos a las agencias de la ONU correspondientes para comenzar a demandar a Estados Unidos de manera a veces silenciosa, pero dolorosa. Y después hay muchas propuestas. Hay una política de boicot contra Estados Unidos, boicot de sus productos, boicot del Estado mismo,
que le vaya costando a Estados Unidos, de la misma manera que Estados Unidos... Cuando dices boicot del Estado, ¿a qué te refieres, por ejemplo? Bueno, un boicot del Estado necesitas a otros estados para que cooperen en esta política. Y tú viste ya las reacciones del gobierno británico. Si bien el gobierno británico va a continuar con la invitación de Estado, la visita de Estado que le hicieron a Trump, tú ya viste que el Parlamento británico se rebeló. Tenés a más de 2 millones de personas en las calles de Inglaterra exigiendo de que no se lo invite a Trump, paralizando la visita. Van a paralizarlo. O sea, Trump se va a tener que mover en un platillo volador, porque no va a haber manera de que este hombre pueda entonces mostrar su cara públicamente de ninguna manera. Entonces hay que comenzar a boicotear al Estado y al sector privado norteamericano, especialmente privado. A ver, vamos a ir un poquito hacia los mecanismos, pero yo te voy a contar ejemplos de cómo actuó China frente a Trump. Es muy interesante cómo actuó China en las últimas 4 semanas, 5 semanas. A ver, desarróllalo. Y hay un tema interesante ahí, porque a los mexicanos se les pasó, porque claro, uno se mira acá en el ombligo, porque lo que nos duele acá en México... Sobre el papel de México con Trump, de eso te quiero preguntar, pero ahorita esto de China. China se enfrentó ante un Trump que le estaba cuestionando su dignidad, propiamente, su integridad territorial. Peor que en México. Sí. Era como si Estados Unidos dijese, bueno, ¿saben qué? A partir de ahora no vamos a reconocer que Chiapas es parte de México. Así le habló Trump a China. A ver, para que entiendas cómo actuó China y conozcas cómo se actúa con dignidad, a pesar de que es un sistema autoritario espantoso que yo aborrezco, pero ahí mostraron su dignidad como Estado y como sociedad. Inmediatamente cuando Trump comenzó a cuestionar durante la campaña y ya llegando a ser presidente, diciendo yo no voy a reconocer a Taiwán como parte de China, inmediatamente tú tuviste una política de boicot interno de China contra todas las empresas norteamericanas, auditorías tributarias masivas, rechazo al otorgamiento de licencias, regalías, trademarks, marcas registradas. Tanto fue así que los empresarios norteamericanos, estos oligopolistas billonarios, fueron a rogarle a Trump que se desdijese. O a exigirle. Exigirle. 3 semanas después de haber iniciado este proceso, en donde el presidente chino instruyó a toda su burocracia que no había más comunicación con el gobierno americano. El presidente de China no estaba dispuesto a atenderle la llamada al presidente norteamericano. Y no hablaron hasta que él no se desdijese, hasta que Trump no se desdijese. Hace una semana, Trump lo llamó al presidente diciéndole que no, que Taiwán es parte de China, que él iba a seguir la misma política anterior. Al día siguiente, esto es una anécdota fabulosa, pero es verdad, al día siguiente de que Trump hizo esa llamada para desdecirse, a la empresa Trump, no, a la marca registrada Trump, se le otorgó la marca registrada en China que Trump estaba buscando hace 11 años. ¡Wow! Y se terminaron las auditorías y todos esos procesos. Así se actúa con dignidad. O sea, en el momento en que Estados Unidos planteó el muro, el gobierno y el sector privado y la sociedad mexicana deberían haberse hecho un boicot a toda empresa norteamericana. Y si tendría que haber, no hay que cortar relaciones diplomáticas. O sea, los chinos nunca plantearon cortar relaciones diplomáticas. De hecho, lo hicieron, pero sin anunciarlo, hasta que no se desdijese este energúmeno que tienes en la Casa Blanca. Entonces, ahí tuviste una reacción de China totalmente opuesta a la mexicana, donde la reacción mexicana para Trump le simbolizó la definición del libro de texto de debilidad. Mandarle a una caricatura de Videgaray a producir un discurso que no ofendiese a nadie. O sea, eso para Trump es la definición de debilidad. ¿No? Le estás diciendo, yo soy tu prostituto. A partir de ahora, haz conmigo. Entonces, China actuó como debería haber actuado México, y es una lección para México, porque todavía no es tarde, además se puede hacer, uno puede encarar esta política, que le cause un costo enorme a estas empresas que andan dando vuelta por Puebla, por Nuevo León, por todo México, en el cual México está en condiciones de imponer un costo similar a China. Por Dios, claro que lo está. ¿Cómo? O sea, las inversiones norteamericanas en México son cuantiosas. Son cientos de miles de millones de dólares invertidos en México. Si tú comienzas a hacerle pagar a las empresas norteamericanas un costo por su permanencia en México,
sin pasar leyes, sin pasar decretos, sin hacer shows, silenciosamente, como hicieron los chinos. Ellos legalmente tienen derecho a auditar a quien quieran. Haces unas auditorías tributarias focalizadas en los norteamericanos. Comenzás a imponerle costos en la obtención de permisos, de licencias. O sea, comenzás a imponerle costos en donde el mensaje sea claro. Si no cambias tu política hacia México, el costo va a ser mayor. Lo haces silenciosamente y anuncias de que no va a haber comunicación con la administración hasta que no se desdiga. O sea, tiene que haber un proceso de cosas. Entonces, eso lamentablemente no ¿Cuál sería la represalia para México si hiciera algo así desde tu mirada? ¿La represalia contra México? De Estados Unidos si hiciera eso. El capitalista se ahorca con su propia soga, como creo que lo dijo Marx eso. O sea, una vez que empezás a ocasionarle costos a estos intereses norteamericanos en México, que son mucho mayores que los intereses mexicanos en Estados Unidos, inmediatamente pliegan y lo fuerzan a Trump a desdecirse, como se desdijo en el caso de China. O sea, es muy fácil. Trump es un negociador en donde solamente reconoce fortaleza. Sí. Tamaño de tu fortaleza, tamaño de tu convicción. Cuando él ve que no te vas a mover y que le estás ocasionando costos, él cambia inmediatamente de estrategia, como lo hizo con China, donde el dinero en juego en cuanto es similar. Él quiere establecer una posición dura de entrada, de negociación, para después sacarte todo. O sea, esa es una técnica de negociación que lo explica en su libro. Ahorita que hablas de las fortalezas, se me viene ahorita el presidente que está de moda, Trudeau, de Canadá. Y como un ejemplo, aparece en todos los medios y en todas las redes como un ejemplo de la postura del presidente. Pero es el Cristo y el anticristo, ¿no? Sí. Trudeau el Cristo, sí, y Trump el anticristo. Bueno, sí, y que bueno, a nosotros podrán decir misa, pero nos tienen unas mineras que están acabando a miles y miles de personas, que no le veo mucho que festejarle ahí al presidente canadiense. Pero ¿cuáles son tus piensos sobre ese respecto? Bueno, esas inversiones mineras se desarrollaron en México cuando existía en el gobierno un grupo de conservadores extremistas en Canadá que eran similares a Salinas y al Calderón y a Peña Nieto, eran similares, en donde no tenían la menor intención de atender a los derechos sociales, a los derechos laborales de los mexicanos. Hasta la fecha. Pero tú le vas a hablar a Trudeau hoy, que fue una propuesta que le hice a Carmen Aristegui en CNN hace 3 semanas. Si tú le vas a hablar a Trudeau y le propones hacerle un bypass a Estados Unidos con un tratado social de libre comercio. ¿A qué te refieres con un tratado social, por ejemplo? En donde existe un capitulado del tratado dirigido específicamente a los sectores informales de la economía mexicana, que es un 50% de la economía, con millones de mujeres y hombres que hoy son emprendedoras y emprendedores, con sus propios changarros, con sus propias inversiones de $1,000, $100, que hagas un condicionamiento en un capitulado del Tratado de Libre Comercio de que el comercio tiene que desarrollarse en un determinado porcentaje a través de esos sectores informales mexicanos. Eso hoy Trudeau te lo compra inmediatamente. Trudeau es un hombre con una conciencia social que México no conoce. No quiero hablar de personajes políticos mexicanos porque me propuse internacionalizar esta. La idea es que si ustedes quieren ver cómo piensa un político de izquierda en serio, vayan a hablar con Trudeau. Hagan un bypass con Canadá y establezcan un tratado social de libre comercio en donde uno de los capitulados tiene que tratar sobre asistencias técnicas para generar comercio internacional con los sectores informales más marginados de México, que es la gran revolución faltante. Esa es la revolución zapatista. Esa es la revolución zapatista. Darle acceso a los seguros sociales, acceso a la salud, acceso a pensión, a esas millones de personas que han estado rompiéndose el lomo toda su vida, trabajando en los sectores informales sin ningún tipo de acceso a bienes públicos. Ese es, y a través del comercio exterior lo podés organizar. Eso es una propuesta que a mí me parece revolucionaria, pero es pensar fuera de la cajita. Sapos como Videgaray no están entrenados para pensar así. Ellos conviven con un 50% de su población que vive en la informalidad y lo consideran normal. Lo consideran como que el sol sale en la mañana y se pone después. Es normal. O sea, no piensan cómo deshacerse de ese país.
que nadie quiere Bueno. y que todos que aspiran a cambiar, pero nadie te dice cómo lo van a cambiar. Bueno, acá tienes un cómo. Ya hay tratados, por ejemplo, la Unión Europea tiene específicamente en sus tratados, como Unión Europea, capitulados dirigidos a la informalidad en los países que se incorporaron. Rumania, Bulgaria, Grecia, que era muy grande la informalidad. Incorporarlos a la formalidad. Aprendamos de Europa. No tenemos nada que aprender de un país en vías de subdesarrollo como Estados Unidos. Aprendan de Europa, o lo que quede de pero Europa. sí, lo que queda de Europa, esa es otra historia. Europa está siendo atacada por los Trumps, por los trampitos que hay en Europa. Hay que fijarse Sí, muy porque bien si tú si me hablas estamos... de Grecia, bueno, Ya mira, vamos a entrar. sí, Pero- ya estamos, pero hay que regresar. hay un ataque. Sí. Hay un ataque mancomunado contra... Hay un ataque mancomunado. Se justifica de alguna manera que haya un cuestionamiento de la globalización, porque claro está, la globalización se llevó por delante a millones y millones de obreros, personas de clase media, y hay que cuestionarlo. Pero la respuesta no es Trump. La respuesta no es una racista como Marine Le Pen. No. La respuesta no es alternativa para Deutschland neonazi. La respuesta está en generar tratados sociales de libre comercio, al estilo como te estoy proponiendo con Trudeau y México. Y eso es lo que tendría que estar negociando hoy México, haciéndole un total bypass, anunciando que a partir de ahora México va a buscar un tratado de libre comercio con Canadá, y si Estados Unidos se quiere incorporar a los términos que dicte México y Canadá, está libre de incorporarse. Los estás mandando a la chingada y estás tomando una posición proactiva. Tienes en México millones de mujeres y hombres que son carne de cañón de la delincuencia organizada, carne de cañón de la compra-venta de votos. Sí, sí, tremendo. A esa gente en la informalidad los tienes que incorporar. ¿Qué mejor que hacerlo que es a través de un tratado de libre comercio donde Canadá te está subsidiando para que lo puedas hacer mejor? Con monitoreo de Canadá y demás. Y ahí tienes a Trudeau, que es una oportunidad. Edgardo, vamos a hacer una pausa. A ustedes los vamos a dejar respirar tantito. Y regresamos en un instante. No se vaya, estamos charlando con Edgardo Buscaglia. Muchas gracias. Estamos charlando con Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana. Edgardo, regresando al tema de los migrantes mexicanos, centroamericanos y demás, pero en el caso de México, muy particularmente, y frente a la cacería ya abierta y pública por parte del gobierno de Trump hacia los mexicanos, hacia los migrantes en los Estados Unidos de cualquier ciudadanía, pero específicamente va contra mexicanos y musulmanes. ¿Qué papel tendría que tomar el gobierno mexicano para defender
a los mexicanos en los Estados Unidos? ¿Qué tiene que hacer con firmeza para impedir tanta tropalía? Bueno, ya habíamos comenzado a conversar en la sección anterior. Ante todo, un denunciante mucho más frecuente, un denunciante mucho más abarcativo del comportamiento norteamericano. O sea, denunciarlo en todo foro habido y por haber, imponiéndole costos a Estados Unidos con sanciones específicas. De la misma manera, Estados Unidos impone sanciones. Estados Unidos le impone sanciones a Irán. Estados Unidos le impone sanciones a Venezuela. ¿Qué sanciones podría darle el gobierno mexicano? Tu carta más fuerte es que acá tienes uno de los 4 países del planeta donde Estados Unidos tiene más inversiones. Esa es tu carta fuerte. Le impones costos a las empresas norteamericanas. No, legalmente, esto no estoy proponiendo nada ilegal. De la manera que Estados Unidos se los impone a Irán, y comenzás a tener un cambio de comportamiento, pero no tarifas que le aumentan al precio al consumidor mexicano. No hay que buscar ese tipo de las tarifas, no las aranceles que aumentan los precios de los productos y que normalmente lo pagan los pobres, sino básicamente hacerle costosa la operación del funcionamiento de empresas norteamericanas en México. Eso es algo muy importante, y hacerle muy difícil la entrada de inversiones que no contengan un componente social a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir un componente social? Las empresas norteamericanas en Europa, por ejemplo, en Alemania, están obligadas a formar parte de programas de capacitación laboral ordenadas por el gobierno alemán. O sea que la empresa norteamericana tiene que participar en la formación y recapacitación de empleados, ¿no?, que puedan llegar a acceder a empleos en la empresa, ya sea Ford o Chrysler o lo que sea. O sea, forzás a que la empresa norteamericana sea parte de la inversión social mexicana. De esa manera, tú estás haciendo algo positivo. Estás imponiéndole un costo a la empresa norteamericana, pero con inversión social. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No aranceles. Sí, sí. No piensan así. El chip de los Videgaray y de los Salinas pasa, ¿dónde está el dinero para mí en todo esto? Tenés que estar, o sea, se perdió la noción de Estado en México. Entonces, tenés que tratar de imponerle costos, no costos abusivos a la empresa, tampoco abusar de eso, sino legalmente obligarlas. Dentro de las atribuciones de todo Estado del planeta está el hecho de obligar que toda empresa que llegue a México contribuya a la inversión social del mercado laboral de la parte donde la empresa norteamericana forma parte, tiene que contribuir a programas de capacitación y demás. Eso lo hace Alemania, eso lo hace Francia. ¿Por qué no México? ¿Entiendes? O sea, hacerle costoso. Y después entrar en una contraofensiva, como te decía yo, a través de tratados de libre comercio con un capitulado social, porque mi gran pesadilla en México es que ese 50% de la población mexicana que sigue en la informalidad. La informalidad es un infierno. Pero a ver, Edgardo, en lo que toca a los migrantes, o sea, el ciudadano que va a padecer, que lo van a encarcelar, que lo van a lastimar de todas las maneras posibles y además lo van a expulsar, lo van a deportar. Acaba de salir ya el nuevo decreto de Trump, donde incluso ya no es solo los mexicanos. Dice el decreto que cada persona que sea deportada o expulsada de los Estados Unidos se entregará al país por donde entró. ¿No? O sea, ya ni siquiera quieren pagar los boletos de los hondureños. Con lo cual te crean una pesadilla a ti social a México. Claro. Sí, porque tienes centroamericanos, tienes mexicanos queriendo por crimen organizado, desplazamientos forzados, por pobreza, por todas las pesadillas posibles, buscando una oportunidad en los Estados Unidos. Van hacia arriba y empieza a parar, pone un tapón, que ahorita quiero preguntarte sobre el muro, pone un tapón y empieza a deportar, y además ya no los va a mandar allá, a sus países. Además, todos se quedan en México, en la parte norte de México. Estados Unidos requiere la cooperación de México en muchas áreas. Una de ellas es justamente el flujo de migrantes, en el control de la frontera sur, en la cooperación de México con Centroamérica. Estados Unidos necesita a México para poder controlar
los flujos migratorios legales, ilegales y demás. México tiene que condicionar esa cooperación a la protección de los derechos de migrantes y al procesamiento al cual ellos se ven sometidos y ellas se ven sometidas en territorio norteamericano, diciéndole a Estados Unidos, la cooperación no va a avanzar en ningún sentido mientras nosotros no tengamos garantías de acceso a asesoría jurídica de toda persona que ustedes detengan. Y eso es un condicionamiento procesal, por ejemplo. Te estoy dando, tenés que condicionar cada paso que ellos soliciten, tú colocar un condicionamiento operativo. Acceso, pero acá no estoy hablando de acceso tradicional del consulado, sino un ejército de abogados mexicanos que esté dando vueltas por todo Estados Unidos apoyando al procesamiento de cada una de las personas detenidas. Y mientras eso no suceda, se paraliza la cooperación en los flujos migratorios y de ahí pasa a todas las demás áreas de cooperación. Este decreto de ayer y estos decretos de ayer y hoy, en realidad es una crisis humanitaria que se está presentando. Por eso te estoy diciendo que hay otro tema. Tenemos que aprender de las crisis pasadas. César Chávez, por ejemplo. Sí. O sea, los grandes movimientos sociales norteamericanos, protagonizados por héroes como Chávez, como Martin Luther King, llevaron a que Chávez mantenía alianzas con políticos de primer nivel en Washington, como los Kennedy, por ejemplo, y muchos otros políticos más que lo acompañaban y lo acobijaban a Chávez. Unas alianzas internacionales con sindicatos de todos los países de Europa, que llamaban a boicots, a paros contra todo tipo de alianza con empresas norteamericanas, especialmente en el área agropecuaria. Paros ante la mayor entrada de productos agropecuarios norteamericanos a Europa. O sea, fíjate vos que la alianza de Chávez, que a veces a Chávez se lo caricaturiza como un hombre que luchaba solo, era una alianza internacional con la Unión, con lo que no era ni siquiera una Unión Europea. Era una comunidad de naciones, con Francia, con Alemania, con Bélgica. Se boicoteaba la entrada de políticos y cuando los políticos belgas querían dejar entrar mayores importaciones norteamericanas de maíz o de trigo, había un boicot. Entonces tenés que llegar a ese nivel, donde la alianza de las redes de sociedad civil mexicanas y de las alianzas de redes de sociedad civil en Estados Unidos, ligadas a los migrantes mexicanos, abarquen con el enfoque de Chávez un boicot de los productos norteamericanos que entran a Europa. Y los sindicatos europeos te van a acompañar, no te quepa la menor duda. O sea, hoy Europa es una caldera contra Trump. La gente está esperando a ver qué tenemos que hacer. Marchan 2 millones en Londres, en Berlín, en París. Hay que aprovechar ese movimiento de la manera que lo hizo César Chávez para generarle un costo económico a Estados Unidos descomunal. Y fue así que Chávez triunfó en gran medida, a pesar de los grandes abusos, que eran abusos similares. ¿Tú te acordarás? Sí. Eran abusos similares. O sea, tenemos una historia. Sí. Entonces, yo te estoy dando un ejemplo, no que me sale de la cabeza teórica. Te estoy dando el ejemplo de César Chávez, por Dios. Que tenemos que utilizar la respuesta de Chávez a través de una alianza en general. Había una alianza no solamente con el movimiento hispano, con Chávez, había una alianza con el movimiento afroamericano. Había un acompañamiento del movimiento de Martin Luther King con Chávez. Hay que unirse a la causa afroamericana en Estados Unidos. Cuanto más fragmentados, Chávez se unió a la causa afroamericana. Hizo alianza mancuerna con Martin Luther King. Ahora tenemos que estar haciendo lo mismo con los líderes afroamericanos. Están matándolos uno por uno. Sí. Asesinados por la policía norteamericana. O sea, los afroamericanos están sufriendo violaciones a sus derechos fundamentales similarmente a los hispanos. Oiga, tenemos que hacer entonces tenemos que hacer mancuerna con los movimientos musulmanes en Estados Unidos. O sea, hay que recordar, lo bonito de mi trabajo es que yo logro tener una enciclopedia de casos en mi cabeza. No porque estudié más, sino porque tuve la experiencia de trabajar con gente muy talentosa, más talentosa que yo, que me han enseñado y cómo trabajó. O sea, yo era muy chiquito cuando Chávez estaba liderando ese movimiento. Y me lleva a pensar que se puede luchar contra Trump de una gran manera. Muy pronto Obama va a formar parte de ese movimiento. No te quepa la menor duda. El presidente Obama... Sería por vez primera en la historia que un expresidente... El presidente Obama va a formar parte de esta lucha, no me cabe la menor duda. A uno le parece fantasía, pero para mí el presidente Obama sigue siendo el presidente. O sea, no hay forma de poder meterme en la cabeza que el presidente Trump es presidente de los Estados Unidos. ¿Entendés? Entonces hay que seguir en esta lucha y pensar de que tenemos un acompañamiento histórico de los grandes líderes
que nos precedieron y nos podemos subir a los hombros de esos liderazgos y lograr cambios. Dime una cosa, pensando en esta situación con Trump, el muro, el hermoso muro, como le dice Trump, que quiere construir, que en gran parte ya existe, por cierto, ¿es un asunto binacional o es un asunto mundial el muro? Bueno, es una excelente pregunta. O sea, Trump, no hay que darle tanto crédito a Trump. Trump es una consecuencia histórica de los abusos de la globalización. Así como yo te estoy proponiendo libre comercio con un componente social, la globalización de los últimos 30 años se olvidó del componente social y se llevaron por las patas a millones y millones y millones de obreros en Francia, en Alemania, y estamos viendo esa consecuencia. Entonces, hay una tendencia a que se construyan muros en muchos lugares del planeta. El energúmeno de Netanyahu en Israel, y que además que no representa al pueblo judío. Además Trump lo pone. Que no representa al pueblo judío, o sea, no representa al judaísmo. O sea, Netanyahu es un Trump desde hace mucho tiempo que viene generando estas políticas neonazis de abusos contra musulmanes, palestinos especialmente. Y hay una reacción del pueblo de Israel contra ese tipo de abusos y reacciona el sistema judicial de Israel contra ese tipo de abusos. El mismo Netanyahu está siendo acusado de corrupción. Es muy probable que renuncie en las próximas semanas. O sea que hay una reacción institucional. Israel no es Egipto, o sea, tiene instituciones. Estás viéndolo con la neonazi de Marine Le Pen en Francia, muros. Estás viéndolo con Alternativa für Deutschland, muros. Estás viéndolo en Grecia, muros. O sea, ni siquiera es original Trump. Digamos que se adueñó por ahora de la economía más importante del planeta, tiene un efecto sobre nuestras vidas. Sobre ese asunto. Entonces se requiere una solución global contra los Trumps de ahora y los que vendrán, los Trumpitos. Una de las cosas que sorprende mucho con el gobierno de Trump y la llegada de Trump es que insólitamente, el presidente de los Estados Unidos significa una amenaza a la seguridad interna del propio Estados Unidos. No se había visto algo así en la historia de los Estados Unidos. Bajo condiciones normales, este presidente no va a llegar a 4 años. Va a estar sometido a un juicio político y a un procesamiento penal. El hecho de que el ex agente del FSB, que es la ex KGB, que le entregó información sobre las andanzas de Trump en Rusia. En el hotel, en el caso en el caso del hotel y muchas otras andanzas. Que salió en el tema de la campaña. Que se la pasaron a un ex agente del MI6, que viene a ser la agente de inteligencia británica. O sea que el ruso se la pasó a un ex agente de inteligencia británica y el ex agente de inteligencia británica, que trabaja con sus redes de inteligencia británica, se le entregaron al FBI. Bueno, el ruso, que tenía un rango de coronel de la ex KGB, fue asesinado hace 3 semanas. Eso no creo que se sepa en los medios. Este caso va a llegar a revelarse, como se revelaron muchas cosas. La prensa norteamericana tiene sus fuentes de inteligencia, fuentes de agentes de inteligencia que están muy descontentos con Trump, que van a seguir filtrando información. El FBI está todavía controladita, pero van a comenzar a filtrar y este hombre va a ser sometido a un proceso, a un enjuiciamiento político. O sea que lo que compraron con Trump fue inestabilidad política hacia futuro. Nuevamente, un país en vías de subdesarrollo, en muchos sentidos. Entonces, velo como un proceso en el cual ya no hay que preocuparse tanto por Trump, no por la figura de Trump, a pesar de que hay que reaccionar como propuse, cómo reaccionar, sino hay que preocuparse por los Trumps que vendrán después de Trump. Porque la cultura política norteamericana se ha venido barbarizando hace muchos años. Mientras la élite mexicana seguía chupándole los glúteos a los norteamericanos, yo les venía diciendo hace muchos años acá que Estados Unidos era un país en vías de subdesarrollo. Bueno, ahora se hizo obvio eso. Entonces hay que pensar cómo vamos a reaccionar ante los Trumps que vendrán. Entonces, por eso yo te estoy diciendo que una condición fundamental en toda esta diversificación de tratados de libre comercio que están proponiendo
los Castañedas y los Videgaray, tiene que ser un componente social de esos tratados de libre comercio, porque si no vamos a pasar de mal a peor. O sea, si empezamos a generar más tratados de libre comercio con las condiciones de explotación laboral que tuvo el TLC. ¿Entendés? O sea, tenemos que tratar de... Que tuvo el TLC, yo lo considero en letra muerta, pero digamos que tiene el TLC, que tuvo el TLC, tenemos que tratar de cambiar el chip. Entonces, hacia ahí va mi propuesta. Y hay que llevar adelante tratados de libre comercio con los Trudeaus de este mundo, que los hay, no con la barbarie que normalmente representa hoy el gobierno argentino o que representa hoy el gobierno brasileño. Hay que llevarlo con los países que tienen una conducción política que refleja la condición social de los que tienen menos. Hay un filósofo norteamericano que acaba de fallecer, John Rawls, que lo debes conocer de nombre, de la teoría de la justicia. Todo tipo de tratado de libre comercio, todo tipo de reforma, tiene que obedecer a un solo criterio, que a los que tienen menos se los tiene que dejar mejor que antes. Bueno, eso es la condición esencial que yo... Pero allí tenemos que ir. Entonces, yo no te estoy proponiendo utopías, te estoy proponiendo cosas que ya existen. Entonces, hay que pensar fuera de la cajita y marchar hacia un esquema de relaciones internacionales que obedezca a un mundo post-Trump, en donde seguramente van a quedar países con criterios de actuación social nacional e internacional como Canadá en este momento, y especialmente en Europa vas a encontrar a almas gemelas que están dispuestos a llegar a tratados de libre comercio más adecuados para las personas más empobrecidas de este país. Entonces yo creo que a través de asistencias técnicas adecuadas en un tratado de libre comercio que esté focalizado, como te dije, en los sectores informales más dinámicos. No te olvides, la informalidad es muy dinámica económicamente. Permite que millones de mexicanos puedan sobrevivir en este país, divorciados del Estado. Y como víctimas de la delincuencia organizada, estás al mismo tiempo atacándole el caldo de cultivo a la delincuencia organizada. Esa es mi política, no el muro. El muro solamente va a incrementar los sobornos que le van a dar a los agentes norteamericanos de frontera. O sea, van a aumentar los precios, ¿no?, que ellos cobran. Hay una gran corrupción en los agentes de frontera norteamericanos. Aumentó exponencialmente la corrupción, el muro va a aumentarlo aún más. Especialmente si militarizas la política migratoria al estilo Calderón, que es lo que va a estar haciendo Trump. Trump tendría que estudiar la historia de Calderón para darse cuenta qué es lo que está haciendo y cuáles son las consecuencias de lo que va a hacer. Él no lee libros. O sea, va a aumentar los precios de corrupción enormemente, y lo que vas a tener es un aumento exponencial de la corrupción en Estados Unidos. O sea que el tiro les va a salir por la culata a ellos, a pesar de que los migrantes van a seguir sufriendo, ¿no? Edgardo, muchas gracias por tu intervención. Quisiera aquí cortar ya con el tema ahorita de Estados Unidos. Me gustaría pasar al tema México. Así que pues te agradezco que nos compartas tus miradas y tus piensos, tu experiencia con respecto de la pesadilla Trump para México y para el mundo. Muchas gracias, nos vemos la próxima.